¿Alguna vez has visto un cementerio como un museo, como un archivo secreto que guarda nuestra historia? En México, los panteones guardan mucho más que memoria. Preservan arte, arquitectura y las huellas de la ciudad que se fue. Hoy en La Hoja Suelta nos acompaña Paloma Montesilva, fundadora de México Funerario, para descubrir el verdadero significado del patrimonio funerario, cómo los cementerios narran nuestra evolución urbana y social, el delicado equilibrio entre el turismo cultural y la banalización. Prepárate a escuchar este programa. Los cementerios están a punto de convertirse en lugares mucho más que interesantes. Por supuesto que es la época para celebrar, conmemorar y pues recordar a las personas que ya no están con nosotros en este plano pues material. Y pues por supuesto en La Hoja Suelta vamos a tener un especial de Día de Muertos porque es muy mexicano de nuestra parte. Les saludan con mucho gusto sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. Para este programazo, porque verdaderamente es un programazo, tuvimos que hacer un contacto hasta Guadalajara, Jalisco, para hablar con Paloma Montesilva, que es historiadora, pero además de la historia que muchas veces no solemos tomar en cuenta, que es la historia de los cementerios, y trae un proyectazo que se llama México Funerario. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto que estés por aquí. Hola Omar, Wendy, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes en su programa y nuevamente muchas gracias por la invitación. Pues se va a poner muy buena esta plática, seguramente para quienes ya están sintonizando este episodio ya estarán muy emocionados de saber qué nos va a contar Paloma. Y algo que me gustaría, con lo que podríamos empezar, y que además es muy importante, Paloma, y seguramente tiene que ver con el hecho de que te hayas ido hacia esta temática que es muy amplia, compleja, pero ¿por qué es importante estudiar los panteones? Bueno, el día de hoy tuve una charla en el Panteón de Belén, este panteón mítico de aquí de Guadalajara, y justo planteé esa pregunta a los asistentes: ¿por qué estudiar los cementerios o por qué considerarlos valor patrimonial para la ciudad, un cementerio? Pues está claro que un cementerio también tiene tanta importancia como lo tiene un museo, como lo tiene una iglesia importante en la ciudad. ¿Por qué? Porque guarda los restos de la ciudad que se fue. Esta ciudad que fue quedándose atrás conforme la modernización, la urbanización, guarda los restos de las personas que fueron parte de este crecimiento urbano, de este crecimiento histórico, y es importante porque a través de los cementerios también podemos entender los estilos predominantes en esa época, artísticos, ya sea desde lo clásico, lo romántico, hasta incluso lo gótico y lo grotesco. Híjole, pues eso nos abre la puerta a platicar un montón de cosas, y además de que no consideramos que efectivamente estos lugares tengan o sean una fuente de estudio, ¿no? Es decir, no sé qué tanto te suceda, pero seguramente cuando dices o estás platicando así en una comida totalmente random, dices, oh, sí, soy historiadora. Y entonces si te dicen, güey, ¿qué pasó? ¿O cuándo fue la caída de Constantinopla? Y tú dices, no, de eso no. Entonces, les comentas que pues tú estudias los cementerios y la gente diría, ¿a poco eso se estudia, no? Entonces, además de todos estos elementos que brevemente nos relatas, pues, ¿qué se puede encontrar ahí? Digo, parte de la historia sí, pero ¿por qué al final del día hay que ponerle atención a estos lugares dentro de las ciudades? Y además que tienen una clasificación propia, ¿no? Es decir, tan existe el estudio o la línea de investigación en esos lugares, que de hecho solemos utilizar de manera coloquial palabras que parecerían sinónimos, pero no lo son. Ahorita dijimos panteones y cementerios, pero hay que poner orden en ese punto, ¿no? Sí. Pues mira, además de esta historia que comentamos que hay en esos cementerios, o sea, en los cementerios te da para hacer
estudios de símbolos, tipografías, o sea, hacer un levantamiento de tipografías en los mármoles, incluso en los gavetarios, estos espacios que tenemos en las paredes de los cementerios que son cuadriculares y que nosotros simplemente en el Panteón de San Fernando, no sé si ya se han dado una vuelta y han visto con detalle las gavetas que hay en este lugar, hay unas tipografías magníficas hechas con una finura y una sencillez de unas cursivas que ya no se ven actualmente. También podemos hacer y encontrar estudios botánicos porque hay plantas que solo se dan y crecen en cementerios y que incluso hay libros de investigación sobre la botánica de los cementerios. Flores características que solo se dan en ciertas épocas en esos lugares y que incluso tradicionalmente se ligan con la muerte, o sea que los muertos les dan vida a estas flores o plantas. Y bueno, es que es un término muy raro, o sea, yo por lo regular, yo no me caso con los términos, pero algo que sí he aprendido a lo largo de lo que tengo conociendo, es que para nosotros los mexicanos decir panteón es referirnos al camposanto completo. O sea, yo he escuchado gente que dice, es que el panteón o cementerio se refiere al lugar que está regido bajo la Iglesia Católica. Pero de repente te topas con que no, es que para otros el panteón es solamente el sitio de descanso, no tiene que ver una religión con otra. Pero en Latinoamérica nos topamos con que panteón son estos mausoleos que nosotros conocemos como los castillitos, las casotas grandotas. Para los latinoamericanos, decir panteón es referirse a esto, al panteón de la familia Robles, el panteón dentro del cementerio. O sea, el cementerio es este cuadro completo que abarca pues la necrópolis, que abarca las capillas, que abarca los pasillos que contienen todas estas lápidas y criptas, que al final pues es este sitio de descanso sagrado. Eso está bien interesante porque ya estamos conjuntando un poco el territorio, ¿no? De donde se desenvuelven estos elementos, ¿no? Ciertas características dentro de estos mismos cementerios y además los estilos o la decoración que podemos encontrar dentro de estos lugares. Y eso se determina o se ha clasificado hoy en día como directamente patrimonio, ¿no? Que es este concepto de algo que puede ser material o inmaterial, que pues por sus características y por su valor cultural incalculable, pues es digno de preservación. Y ya estamos hablando directamente de algo que se llama patrimonio funerario. ¿Qué es esto del patrimonio funerario? Bueno, el patrimonio funerario nos abarca desde los estudios de rituales funerarios, costumbres, incluso hasta va de la mano la indumentaria del duelo. La indumentaria con la que se viste a los muertos, con la que se lleva el luto. Hace unos 2 años yo escribí para un encuentro de investigadores del fenómeno funerario aquí en México un artículo sobre la vestimenta del duelo en las mujeres. Fue en colaboración con una colega de Puebla. Tocamos el tema sobre cómo es que la mujer llevó a cabo este duelo a través de estos vestidos negros que nosotros conocemos. Que muchas llevan el luto toda la vida. Actualmente ya se perdió esa práctica, o sea, ya no se lleva en cuanto a vestir de negro toda la vida como lo hacían las viudas o los viudos de antaño, porque en los hombres que poco se ha estudiado de cómo un hombre llevaba el duelo de la pérdida de su ser amado, ¿no? También te abarca el estudio de patrimonio funerario, otra vez va la lectura de los símbolos, la búsqueda de artistas que se dedicaban a hacer estas obras maestras que nosotros vemos en los cementerios patrimoniales, como así se les dice, esos cementerios que nacieron del siglo XIX, como tenemos San Fernando, tenemos el Panteón Civil de Dolores, el Panteón Francés, o sea, esto poniendo un contexto como de ustedes ahí en la Ciudad de México. Y bueno, acá pues y en la República hay muchísimos cementerios decimonónicos que tienen este claro ejemplo de estudios de arte, de estos maestros pintores, de estos maestros escultores que se dedicaban a hacer estas obras magníficas y que también te da para mucho estudio de ello. Ok, y esta, digamos, categorización, ¿no?, de todos estos elementos alrededor de la muerte, cómo se desarrolla, ¿no? Pues también forman parte, ¿no?, de estos elementos que identifican y diferencian a una comunidad, a un pueblo, a cierto grupo también, ¿no? Y eso se va a ver reflejado
de algún modo material, y hay cosas que sobreviven, digamos, ¿no?, en el tiempo, y otras que, pues, por su carácter efímero, pues ya, ¿no? Es a veces difícil como de poder conocer. Y creo que esto que dices, ¿no?, que desde la historia se pueda abordar, y quizá a partir de los documentos, de ciertos registros, se pueda como, no quiero decir rescatar, preservar, digamos, ¿no?, todas estas historias ligadas a estos momentos que, pues, es algo que en cada ser humano, me refiero al tema de la muerte, va a estar ligado, ¿no?, al nacimiento. O sea, es algo como muy fuerte, pero es como forma parte de nosotros desde que nacemos, ¿no?, en el sentido de que algún día nos va a alcanzar. Pero a lo que voy con todo esto, Paloma, es que este hecho de que se categorice como patrimonio funerario, y se entiende que también va a ser estudiado y abordado desde ciertas instituciones, ¿no crees que también representa como cierta, no quiero decir enajenación, pero como cierta restricción a veces de esa información, ¿no?, que se estudia en los archivos o en otro tipo de fuentes de información? Como que se va a veces perdiendo, ¿no?, también esta información, o más bien se va quedando nada más en cierto nicho, ¿no? Ahí quiero que nos cuentes, ¿no?, también es, pues, cómo es que tú, por ejemplo, abordas esta problemática, digamos, pero que además, ¿desde qué otros aspectos, además de la historia, o qué líneas de investigación se pueden desarrollar, ¿no?, a partir del estudio de este patrimonio funerario? Sí, pues mira, principalmente sí ha llegado a haber problemas cuanto a consultar para poder historiar los cementerios. La mayoría de lo que nosotros conocemos como cementerios se da por lo que escuchamos que dice la gente. Primeramente es como este imaginario, ¿no? Hablar del cementerio se te viene a la mente este espacio en alguna parte de tu ciudad característico, ¿por qué? Por una barda, este lugar bardeado, este lugar que solo se visita en ciertas temporadas del año, pero es un lugar que no debes de ir para nada. O sea, si no tienes nada que ir, mejor como decir, esto se queda aparte, esto déjenlo ahí, ¿no? Y las instituciones han tratado como de decir, bueno, pues dicen, no puedes consultar tales documentos porque están restaurándose, o porque hay cronistas y digo, son cronistas. Hablo en el caso aquí en Guadalajara, hay uno que en un tiempo abarcó toda la información de lugares de Camposantos, porque él quería escribir sus propios libros sin validez, él sin tener como esta educación universitaria, un respaldo más profesional para escribir, y sin embargo son libros que se vendían rapidísimo. O sea, son libros pero que aquí habla de una sobreexplotación, también de una falta de conocimiento de la historia, y hablamos de un patrimonio inmaterial como son las historias y leyendas, fantasmas aparecidos, etcétera, ¿no? Entonces también aquí es donde entra la historia. Estas ramas que pueden estudiar a los cementerios son los historiadores, los comunicólogos, por ejemplo. Yo he conocido comunicólogos que se dedican a hacerlo de forma visual, los fotógrafos, incluso conozco una antropóloga que trabaja el tema de antropología de la muerte por una comunidad indígena de aquí de Guadalajara. Entonces, a través de su comunidad, ha escrito cómo han cambiado los rituales funerarios de cierta temporalidad a la fecha, y sí se ve un cambio totalmente radical. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en los pueblos. Incluso ustedes se dan cuenta que a veces un velorio en un pueblo es como una fiesta. Entonces sí es un poco muy difícil de ir penetrando estas cosas, porque consultar documentos de cementerios puede ser fácil, pero a veces es muy difícil poderlo lograr. Y ahorita hablando directamente del trabajo de historiar, ¿no?, con una metodología y pues tratar todos estos temas, creo que de repente también es importante visualizar, ¿no?, que estamos tratando con un tema
delicado en la sociedad, o que muchas veces o se mal comprende o se trata de manera superficial, o incluso en algunos sectores sociales pues de plano no se habla, ¿no? O en algún momento histórico también es como un tema pues que pues es preferible no tocarlo. Estamos hablando directamente de la muerte, y en este caso pues el depósito de los restos mortales de personas, ¿no? Y pues todo lo que conlleva. Entonces creo que también es importante pues comentar sobre cómo tratar estos temas directamente. Es decir, en México pues en estos mismos días, ¿no? que comentábamos al inicio, pues es muy mexicano el Día de Muertos, y verlo desde una forma que sí tenemos un luto, pero pues que de repente también nos llega esta parte de divertimento, ¿no? De tocarlo con cierto humor, o incluso con una rememoración sí respetuosa, pero con un poco de juego, con este folclore, ¿no? Entonces, ¿cómo es trabajar estos temas, pero ya con un sentido pues en toda conformación científico, ¿no? Un interés de registrar, de analizar, y por supuesto pues de dar a conocer pues afuera del círculo académico pues todo lo que conlleva la muerte y el lugar del depósito final de muchas personas. Sí, mira, sí es complicado, pero no imposible, porque al final a los mexicanos nos gusta el morbo, la verdad, y a todos siempre nos gusta o nos llama la atención algo que es desconocido para nosotros, algo que podamos ver. Como mexicanos, digo porque he convivido con investigadores de otras partes del mundo que también se dedican al estudio de la muerte, y para ellos, por ejemplo, el año pasado el encuentro de la Red Iberoamericana de Gestión y Valoración, de la cual yo formo parte, el encuentro fue en Morelia. Entonces te traes a investigadores de toda Latinoamérica a vivir un Día de Muertos, y es un choque cultural realmente pues grande, porque yo he sabido que en otros países hacen solamente el 1 de noviembre, y ellos manifiestan pues este tipo de cosas de una forma totalmente diferente. Topé con un extranjero hace unos años que decía, es que ¿por qué festejan la muerte si se murió alguien? ¿Por qué la muerte es de colores? ¿Por qué la muerte se baila, se celebra? Porque al final pues es una señal de que pues triunfaste, o sea, estás muerto, estás descansando, y al final es esta metáfora de como mexicano que vas a regresar a tu casa, o sea, que siempre vas a encontrar el camino con los tuyos. Académicamente se pueden hacer demasiados artículos, y sí los hay, sobre estudios de cementerios, sobre estudios de rituales funerarios, de ciertos sectores de la sociedad, ya sea mexicana o de cualquier parte de Latinoamérica y algunas partes de Europa, pero también estamos los divulgadores, porque digo, bueno, a mí me gusta que me hablen de panteones y todo, pero a mí no me vas a venir a hablar ni a citar a un científico, porque pues tu vecina te va a decir, oye, ¿y ese quién es? ¿No? Entonces, a mí me gusta que me expliquen y decir, bueno, así como yo he entendido la muerte, quiero que la gente la entienda utilizando cosas que ellos puedan entender. ¿Cómo les puedes hacer que la gente se interesen? Dales lo que quieren, háblales de muertitos y dale que el muertito le llame la atención para que sepa, porque si tú pones a alguien en general en un cementerio donde te cuentan leyendas y les dices, tienes 2 tours, el tour histórico y el tour de leyendas, ¿por cuál crees que se van a ir? Creo que el de leyendas de repente puede ser más taquillero. Sí, ¿por qué? Porque en el tour de leyendas nos están vendiendo morbo, nos están vendiendo algo que sabemos que es parte de la esencia del país, la Llorona, el aparecido. En este caso en Guadalajara tenemos en el Panteón de Belén, hay muchas leyendas que atraen a la gente, pero dos de ellas principalmente es de un vampiro y de un niño que se mueve o sea, se movía a la tumba y le tienes que dejar un juguete como para pedirle algo. Pero cuando vas a los recorridos de historia, pues sí la afluencia de gente es menor, porque dices, no, es que en el día no me puedes decir las leyendas, o sea, en el día no me puedes asustar. Entonces aquí sí viene como esta encrucijada de decir, bueno, le voy a llegar a la gente por aquí y hacer algo cómico o chusco o algo interesante para que les atrape, y ahí le metes un tramo de historia también para que aprendan y se diviertan.
Y es que en términos más o menos generales, esta cuestión también que tiene que ver con el turismo, ¿no? Que últimamente ya forma parte de la agenda de los visitantes, sobre pues también venir, visitar, entretenerse, visitando sobre todo estos lugares que son como muy... ya muy conocidos por esta celebración de estos días, ¿no? Como Michoacán, Oaxaca, la Ciudad de México. Bueno, son como los ejemplos que me vienen muy a la mente, porque también son los que vemos en todos lados, ¿no? Pero ¿cómo es que se puede contrarrestar, si es que es la palabra apropiada, esta parte turística que muchas veces se exotiza, banaliza, por qué no decir, ¿no? Estos espacios, las historias y también la forma en que de manera histórica muchas comunidades se han hecho como una identidad a partir de estos espacios que muchas veces se consideran sagrados, llenos también de poder y de temores asociados, por lo tanto implica hasta cierto tipo de respeto, ¿no? O hacer hasta ciertos rituales o actividades para poder entrar, ¿no? Incluso yo ahí escuchaba de la abuela decir hay que pedir permiso, en fin, ¿no? Una serie de restricciones que muestran este respeto, pero que contrastan muchas veces con esto que nos cuentas, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer con eso, Paloma? Si es que se puede hacer algo. De esta forma dinámica en la cual, por ejemplo, hace poco se hizo una red de cementerios patrimoniales en la cual se está tratando de rescatar los cementerios con este término de museo panteón, que tienen los sellos del INAH para poder ser como encargados de hacer divulgación sobre los espacios. O sea, es como de que, el Panteón de San Fernando no solamente se conoce en Ciudad de México, sino también vamos a llevarlo a otras ciudades por medio de exposiciones fotográficas y así hacer que la gente cuando venga a México, a Ciudad de México, conozca el Panteón de San Fernando. En Guerrero tengo otro compañero que él es de turismo y él tiene, aquí hay un término que no me gusta usar mucho porque se deforma, como dices tú, Wendy, a lo que es como estas prácticas que no van con la sociedad, y es el necroturismo. El necroturismo, estamos hablando que vulgarmente se le dice el turismo negro, o es el otro turismo que no solo abarca cementerios, te abarca urbex, que es como cuando te vas a las casas abandonadas a ver qué encuentras, a tomar fotos, videos. También te abarca tours fuera de lo normal, como te llevan a lugares donde ocurrieron asesinatos, donde vivieron personas que están en la cárcel, o sea, que al final generan el morbo. Y acá en Guerrero, mi compañero dijo, yo voy a agarrar el término de necroturismo y lo voy a implementar en el cementerio por medio de leyendas, por medio de historias teatralizadas, mismas que hacen que la gente vaya y se interese. Yo lo viví en el sur de América. Pude ver que hay países de Latinoamérica que nos llevan años de carrera en cuanto a patrimonio funerario, porque realmente ellos le invierten tiempo, le invierten mucho dinero en cuanto al cementerio de su comunidad, y que realmente la gente ya lo tiene consciente de decir, bueno, es que aquí me están hablando, me están diciendo que esta persona luchó por mi ciudad, pero me están dando a conocer cómo era físicamente, porque buscan personas parecidas físicamente para que te cuenten quién era, y pues tú lo sientes muy familiar el recorrido. Qué bien, ¿no? Otro punto que no estoy de acuerdo es las casas del terror. Estos sitios que montan en los cementerios, que ahí sí digo, no. ¿Por qué? Estás dañando patrimonio, estás poniendo a la gente a ir a ver cosas de terror que puede ver en la feria, que puede ver en otro lado, o simplemente pueden ubicarse en otros sitios, porque ya se ha dado registro de gente que va a los cementerios, a estos recorridos, se salen y van a buscar cosas en las tumbas y acaban teniendo un accidente principalmente, o acaban rompiendo o dañando estructuras del panteón. Y del otro que me comentabas, mi abuela era fiel creyente de decirme, cada que entres a un panteón, sola vengo y sola me voy, porque sí, siempre hay que pedir permiso
porque estás entrando a algún lugar sagrado. Yo soy de la idea de que si me meto al lugar a tomar fotos, porque yo soy de las que me he metido, obviamente si se puede, a mausoleos, a fotografiarlos, pero realmente yo digo, no vengo a molestar, solo quiero una foto, y hay lugares que me dicen, no te quiero aquí. O sea, realmente la misma energía del lugar, el ambiente se pone muy pesado y es mejor decir, vámonos, no hay que molestar, porque, bueno, mi creencia sí, pues estás perturbando un lugar donde te dicen, no vengas. Entonces, hay comunidades, como dices, que, por ejemplo, yo lo vi, he visto en rancherías o algo, que reciben turismo rápido porque, es que el Cristo de ahí se puso de moda o algo por un influencer que lo subió, y reciben a la gente y lo sacan de su contexto normal, ¿no? De, oye, ¿en qué momento recibo tanta gente? ¿En qué momento este lugar se hizo tan popular para el pueblo? Debe venir solo porque una tradición de nosotros se popularizó solo para una foto. Híjole, eso está un poco denso porque pues es algo pues relativamente reciente, ¿no? Que en la corriente turística pues exista un aprovechamiento de estos espacios y sobre todo pues apuntando quizá a las fechas de octubre y noviembre aquí en México, donde vamos a tener lugares específicos donde se da la continuidad o la revisión de lo que es esta visita a las tumbas por parte de los familiares, y ahí hay un choque antropológico. Hay que decirlo claramente. Es decir, por un lado tenemos esta tradición donde las propias familias pues visitan su lugar específico y las personas que pues tienen que están rindiéndoles memoria, y por otro lado hay gente que pues viene a ver eso, ¿no? Entonces el choque antropológico es estamos cambiándole un poco el significado a las cosas, ¿no? Y pues casi que eso se convierte en una vitrina medio rara, ¿no? Que incluso podríamos llamar un poco, pues por parte de no solamente el morbo, sino la gente que le atrae eso. No sé si exista algún término ahí, pero sí, efectivamente es como ver eso y de repente no pensamos que efectivamente eso puede romper no solamente pues la dinámica social, sino directamente pues puede ser incómodo, ¿no? Y no es poco frecuente que hoy en día conozcamos o reconozcamos que lugares ya no permiten justamente la entrada de turismo en estas fechas en particular, ¿no? Sobre todo 1 y 2 de noviembre, pues porque ha habido conflictos o porque ha habido incidentes, accidentes y bueno, un sinfín de cosas. Ahora que nos estás hablando directamente de tu experiencia y de cómo vas, no solamente en la parte documental, sino ir a directamente el cementerio, creo que no hemos tocado un tema que es muy importante y quizá también tiene... que es muy necesario que lo comentemos con una profundidad histórica, que básicamente es el concepto de la muerte, ¿no? Es decir, que hace un rato mencionaste la antropología de la muerte, que básicamente son los estudios de cómo se entiende la muerte en diferentes épocas históricas, en diferentes grupos sociales y culturales, pero ¿cómo es abordar esto? Es decir, si tú tuvieras en este momento, y te vamos a obligar a hacerlo, si tú tuvieras que definir qué es esta muerte y qué características tiene, ¿qué nos tendrías que decir? Bueno, es que hablar de la muerte aquí en México actualmente es un tema muy complicado ustedes saben, como todas estas cosas que han pasado últimamente en la sociedad, pero si nos vamos al término de muerte en cuanto a estudios históricos, antropológicos, artísticos, pues es este respeto hacia esta etapa de la vida que tarde o temprano nos va a llegar. Para mí no hay mejor frase de alusiva a la muerte que es el omnia mors aequat, que es la muerte nos iguala a todos, y el memento mori, porque es recuerda que morirás. Y para mí el hablar de la muerte lo voy a decir hablando de un cuento infantil que para mí es mi favorito y que al final para mí me ayudó a explicarle a mi hijo la muerte de mi abuela, que este cuento es El pato y la muerte de Wolf Elbruch. No sé si han escuchado hablar de este cuento. Es una alegoría a la muerte con un protagonista que es un pato
y una muerte, y es una muerte bonita, es un cráneo que tiene un vestido, obviamente es una muerte pensada para un niño, no un vestido como para nosotros, o sea, porque el autor es alemán. Entonces te está mostrando una muerte, y lo que me gusta mucho y me llama la atención es como al inicio el pato se da cuenta que la muerte está ahí, pero le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Y ella le dice, estoy desde que antes de que nacieras, estoy ahí contigo. Entonces ahí te da a entender que pues la muerte está desde los prenatales, o sea, incluso pues tenemos que pues muchos bebés no logran salir con vida del vientre, y aquí te hacen la alegoría de que el pato empieza a preguntar, ¿pero quién eres? ¿Por qué estás aquí? Y le dice, mira, ¿te acuerdas cuando te ibas a ahogar el otro día? Sí, ahí estuve yo, pero te salvaste, todavía no te tocaba irte conmigo. Y ella le empieza a preguntar, ¿pero por qué me tengo que ir contigo? Y ella le dice, es que es un ciclo, tú estás viviendo, estás construyendo como tu personalidad, lo que te gusta, y va pasando el rato y el pato cuestiona tanto a la muerte que la misma muerte se queda como de... es buena la forma en la que estoy haciendo esto, como que la muerte se cuestiona si llegarnos así de escondidas o como acosándonos de esta forma es la forma correcta de llegar. Entonces la muerte llega a un acuerdo con él y le dice, mira, vamos a relajarnos, relájate tú, me relajo yo y vamos a ver qué pasa. Y el pato empieza, porque incluso la muerte le dice al pato, tengo miedo, o sea, porque la muerte cuestiona su misma existencia, o sea, se cuestiona si su forma está siendo correcta, si está haciéndolo de alguna forma objetiva, e incluso le dice al pato, abrázame porque tengo frío. Pasas unas hojas y el pato le dice a la muerte, tengo mucho sueño, ¿me puedo ir a dormir? Y ella le dice, sí, ya es hora de descansar. ¿Qué nos da a decir con esas palabras? Ella ya cumplió lo que tenía que hacer y el pato le dice, ¿me puedo recostar aquí? Sí, y aquí nos muestra algo relativo a una cultura, que es el viaje del cuerpo y el alma a través del agua. El pato muere y la muerte lo empuja y se va el patito recorriendo todo el río. O sea, mire, perdón, les estoy contando y se me pone la piel chinita porque es un cuento que es muy objetivo y incluso siento que no es tanto para niños, porque incluso para uno, para adulto, le cuesta mucho entenderlo porque te pone a cuestionar, y que la muerte te diga, es que estoy ahí desde el día o desde antes que nacieras, te deja como wow. Y entonces para mí la muerte es eso, es alguien que te está acompañando o algo que te está acompañando y que tarde o temprano te va a pasar bien o mal, pero también está esta sociedad de decir, bueno, vamos a preservar la muerte de esta forma, honrando la memoria, llevando flores, poniendo tu altarcito o haciendo algo que te recuerde a la persona que acaba de fallecer. Pues fíjate, me hiciste también recordar uno de mis cuentos favoritos que tienen que ver con este tema, ¿no? De la muerte, Francisca y la muerte. Sí. Sí, para mí es un clásico desde la primaria. Y también me empecé a acordar, ¿no? Que en esta área de la literatura hay ejemplos vastísimos, ¿no? Que tocan este tema. El propio Juan Rulfo en Pedro Páramo toca, ¿no? Como este aspecto, ¿no? Con los muertos, textos también, o sea, estoy hablando de clásicos, Rosario Castellanos, o sea, como que hay ahí toda un área, ¿no? Pero cambiando un poquito de tema y volviendo a este binomio, ¿no? Que la muerte y estos espacios de los cementerios, pues como que siempre han estado presentes durante mucho tiempo en la historia, incluso bueno, particularmente de México. Ya hablamos cómo ha ido cambiando un poco o cómo se presenta actualmente con esta parte del turismo, pero pues no siempre ha sido así, ¿no? Desde que se implementan estos espacios en México y hasta nuestros días, pues eso ha cambiado. Entonces, si tuviéramos como este panorama histórico, ¿cómo lo contarías sobre esta concepción o esta historia de los cementerios en México? Si por mi parte fuera, haría eventos y celebraciones en cada fecha importante diciendo, se va a celebrar en el cementerio porque si esa persona que tiene que ver con el evento está enterrada ahí, hay que hacerle pues gala, ¿no? De decir, bueno, por ejemplo, sabemos que los cementerios, la mayoría, ahí fueron las primeras rotondas de hombres ilustres y muchas ahorita ya se encuentran vacías, pero es bonito decir,
bueno, por ejemplo, hoy que pude entrar a las catacumbas del Panteón de Belén y que ahí están los cenotafios, estos espacios vacíos de gobernantes que hubo en Guadalajara, fue muy curioso escuchar que alguien dijo, oye, yo no lo conocía, pero sí ubico el nombre de la calle. Entonces es como de, ok, lo ubicas por medio de la calle, pero ¿sí sabes quién es? No. Entonces es como de, mira, hay que hacer algo para elevar la figura de esta persona, porque por algo está aquí en la rotonda de los hombres ilustres, por alguna razón fue trasladado a otro espacio. Entonces, para mí es esa forma histórica de mostrar, haciéndolo visual, haciéndolo llamativo y sin hacerlo aburrido. Como tú me dijiste, Wendy, es una forma de sacarlo de las aulas, sacarlo del contexto académico, porque no te vas a poner a explicarle en términos de antropología, de historia, de sociología, a unas personas que solamente van porque quieren escuchar la historia del panteón. Pues te van a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a venir porque no te entiendo. En cambio, si lo haces dinámico y bonito, le van a decir a su vecina, güey, vamos al panteón, vamos a ver otro recorrido, y va a empezar a jalar gente, y la gente va a salir sabiendo algo de historia, y va a salir animada y hasta contenta de que lo hiciste reír, le llamó la atención el vestuario, la gestión de esto. Entonces, esa es como mi propuesta histórica para este tipo de cosas. Y en ese sentido, cuando uno entra a este tipo de estudios y pues básicamente también a comenzar a dar a conocer pues este tipo de historias y podemos llamarlo pues básicamente biografías de personas ilustres, quizá también convendría tener una breve introducción sobre la propia historia de los cementerios, ¿no? Porque ahorita lo tenemos como medio recurrente, ¿no? O sea, presente de que existen, de que hay gente que tiene incluso sus lugares familiares, es decir, compra un espacio dentro del cementerio y ahí está, ¿no? Depositada pues media familia. Hoy en día también ya tenemos un cambio radical que mucha gente prefiere incinerar, ¿no? Y convertirse en cenizas, pero en algún momento histórico no existían los cementerios en México, teníamos otro tipo de conformaciones. Entonces, ¿cómo se ha dado este desarrollo histórico de los cementerios? El desarrollo se dio por la urbanización, el crecimiento de la sociedad. Voy a hablarlo desde mi experiencia aquí en Guadalajara, que igual a lo que he escuchado de investigadores de otras ciudades, pues es que pasó prácticamente lo mismo, o sea, y algo que impulsó el crecimiento y el establecimiento de sitios como camposantos fueron las epidemias que azotaron el país durante el siglo XIX. Entonces, por ejemplo, en Guadalajara, antes de que se estableciera el Panteón de Belén, este panteón viejito, porque es como de 1845, y digo porque al final no son fechas exactas de cuándo se inauguró este lugar. Cuando los atrios de la catedral o los atrios de los santuarios o incluso de las capillas cercanas al centro estaban llenos ya de estos cuerpos, ya no había espacio. ¿Y qué hacían? Dicen los documentos que había cuerpos en la calle apilados. Entonces, ¿qué estaba pasando con esto? Pues estaban viniendo enfermedades porque los cuerpos ya estaban llegando a los tratamientos de agua, estaban causando enfermedades a la gente que estaba ahí. Entonces, ubicándonos en la Guadalajara decimonónica, tenemos, no sé si han escuchado hablar que Guadalajara tiene una cruz de plazas. Cuando tengan chance, busquen en Google y pongan Cruz de Plazas Guadalajara y van a ver una toma aérea de la catedral que está rodeada por 4 plazas que forman una cruz, porque incluso las plazas de a los costados son más chiquitas y la de frente y atrás son más largas. Entonces sí puedes ver como este manifiesto de la cruz que habla de una Guadalajara muy católica, ¿no? Entonces, Guadalajara tenía esta estructura sitiada estratégicamente, decir, bueno, tenemos la catedral y tenemos 3 santuarios cercanos. Ahí ya no hay lugar. ¿Por qué? Porque en la catedral solo enterraban a los ricos. Y entre más dinero tuvieras, más cerca del atrio. ¿Por qué? Pues más cerquita de Dios, ¿no? Aquí también entran estos dichos de, pues, si no tenías dinero para ser enterrado, ¿a dónde ibas? Pues te vas a la fosa común, porque pues si no tienes para pagar un espacio. Pero aquí hubo un punto en el que eran demasiados cadáveres que dijeron, no importa lo que seas, rico o pobre, te vas a la fosa común. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer esto. Incluso antes de que se estableciera el Panteón de Belén,
se dice que Guadalajara está construida o por una capirotada. ¿Qué tiene en común la capirotada? Sabemos que es un postre que tiene muchas capas de cosas. Entonces, cuando fue abriéndose paso a la estructuración de calles, dijeron, pues mira, cama de muertitos, cemento, material, cama de muertitos, cemento, material, que se dice que así se formó la ciudad de Guadalajara. Por eso aquí se dice que tal lugar es un panteón, porque pues prácticamente por eso así se hizo la ciudad. Cerca de la catedral estaba este núcleo hospitalario del Hospital San Miguel de Belén, este hospital de los más antiguos de Guadalajara, el cual el que lo fundó fue Fray Antonio Alcalde, este benefactor que también fundó la Universidad de Guadalajara. Y este hospital tenía una huerta muy grande. Entonces dijo, bueno, está bien, tenemos este problema con los cuerpos, utilicen la huerta y metan a los cuerpos ahí. Pero ¿qué cuerpos son los que van a meter ahí? No todos pueden ir ahí, entonces se utilizó la huerta y empezaron a hacer estas estructuras de grandes, magníficas que vemos. Pero oye, los muertitos pobres, ¿qué? Pues esos no pueden entrar. Pues mira, está esta parte ahí de la huerta, ahí está la fosa común y ahí van todos. Se cierra el panteón y se abre otro a unos metros de distancia, o sea, se llevan por unas 10 cuadras de distancia un panteón y otro. Se inaugura también el 1 de noviembre, por meses de diferencia de la clausura a la apertura del panteón. Y este panteón de Belén cierra, ya no puede haber inhumaciones ahí, dice, no, aquí no. Entonces se empieza a explotar el otro panteón que está cerca de ahí también, que estaba cerca de una de las garitas de la ciudad, de la garita norte, que es la entrada a la ciudad. Y el Belén se queda ahí hasta que viene este crecimiento del hospital civil y dicen, pues es que tenemos que construir una cancha de fútbol porque pues estamos abriendo este espacio. ¿Y dónde construyen la cancha de fútbol? Sobre lo que era la fosa común. Entonces, el primer patio y lo que conocemos como Museo Panteón es este patio de los ricos, el que nosotros conocemos. Viene otro crecimiento urbano y ¿qué pasa? Se tiran las canchas de fútbol y se hace la torre de especialidades del Hospital Civil, Viejo. Entonces, dices, bueno, al final el núcleo quedó ahí, los muertitos están ahí juntitos. No, y lo curioso es que hay gente que está en la torre de especialidades con vista al panteón y bueno, aquí vienen los dichos y diceres, ¿no? Es que yo veo a alguien caminar en los pasillos del panteón en la madrugada. ¿Por qué? Porque pues al final el Hospital Civil Viejo también tiene innumerables historias de fantasmas que a la vez dices, bueno, pues es que es un poco entendible por la ubicación del lugar y la carga histórica que tiene este sitio. Entonces pasa lo mismo con estos lugares y así se da como salen los cementerios, ¿no? Por medio de este crecimiento urbano, esta sobredemanda de cadáveres por epidemias y de que hay sobrepoblación. ¿Y qué pasa? Abrir otro espacio. Y si lo vemos en esa temporalidad, son espacios sitiados a las afueras de la ciudad. De hecho, están en un terreno que se le llama Barranquitas, que en ese tiempo pues era como hacia abajo. Ahorita actualmente se llama la colonia Barranquitas, pero anteriormente estaba muy lejos del centro. Ahorita ya la consumió la mancha urbana céntrica y ya lo tienes a metros de catedral el panteón. Pero es la forma en la que pues se dieron estos espacios sagrados para ser enterrados. Y es que esta característica, sobre todo los que se encuentran, ¿no?, en estos contextos de urbanización, la comparten todos los cementerios, ¿no?, que están en esta ciudad. O sea, prácticamente ya están al lado de una escuela o debajo de una escuela o pues ya prácticamente, ¿no? Son parte ya de la colonia. Entonces es cierto esta frase que dicen, es que esta escuela fue construida arriba de un cementerio. Pues por lo que nos cuenta Paloma, muchas de ellas seguramente sí son ciertas. Pero ya que estás en este como en estarnos contando, ¿no?, por ejemplo, estas historias particulares de los que estos cementerios que tú has investigado y por supuesto recorrido, ¿tienes como alguno que tenga como cierta particularidad de su historia? O sea, que digas, esto solo ocurrió aquí y por eso el cementerio incluso puede llegar a considerarse emblemático.
Bueno, yo lo poco que he conocido por la historia oral del cementerio, para mí es el Panteón del Tepeyac. O sea, el Panteón del Tepeyac tiene ¿Dónde se encuentra? Al lado de la capilla del Cerrito, ahí en el Cerro del Tepeyac. O sea, aquí en la Ciudad de México. Ajá, ahí en la Ciudad de México. Okay. Pero no está abierto al público. No está, y no está para consulta. O sea, el panteón tiene sus restricciones. La verdad no me enteré el por qué tiene restricciones, pero a la historia oral de preguntar, bueno, pues nada más quiero saber qué pasa con este panteón. Para mí es de los más, es de los que tienen mucha historia, por las personas que están ahí enterradas, ¿no? Al final es la opulencia del siglo XIX, de la época porfiriana también, de inicios del XX, que están ahí. El compartir este espacio religioso importante que es el Tepeyac, ¿no? O sea, nosotros sabemos todo lo que significa. Simplemente nosotros tocar el tema guadalupano, yo lo platicaba con el doctor Iván, con el cronista novohispano, le dije, es que nos da, hablar del espacio guadalupano es para hablar temas, y tocar el cementerio del Tepeyac también te da temas, porque al lado viene la historia de lo que es el Tepeyac, la relación del cementerio con los cerros colindantes. También me pasó con Veracruz, en Orizaba. Hay muy pocos cementerios que a mí me causen miedo. Realmente en todos los cementerios que he visitado, afortunadamente, nunca me han asustado, nunca me ha pasado sí tuve una situación en uno, sí me pasó algo como de esto no es de este mundo, ¿no? Pero no me causó miedo. Pero Veracruz es un lugar que tiene una carga energética grandísima, porque Orizaba es una ciudad que está sitiada entre cerros. Tiene el pico de Orizaba cerca, tiene el Cerro del Borrego, tiene lagunas, tiene ojos de agua, o sea, todos estos sitios que por elementos propios tienen muchas historias conectadas con historias, ¿no? Pero el que tenga historias trágicas, historias tristes, incluso historias de amor y de relación padres e hijos, es lo que lo hace especial. También el Cementerio General de Toluca, o sea, si un día tienen la oportunidad de ir, que ahorita para mí fue muy triste, porque hay una tumba que a mí me gusta mucho del Cementerio General de Toluca, el Cementerio de la Soledad, que fue víctima de la vandalización del robo del metal, ¿no? Es una tumba que se llama la tumba de los pajaritos, igual luego se las paso para que la puedan leer, ya tengo la historia en Instagram. Pero es esta tumba tan bonita que dices, es el amor de un esposo, de un hombre viudo que se quedó a cargo de sus hijos, honrando a su esposa fallecida que murió por cáncer. Y él mandó a hacer un trabajo en una lápida en el cual hizo un tronco a la mitad, que significa que hablamos de simbolismo. El tronco a la mitad a veces se puede interpretar como que es el corte de la vida, ¿no? Esta vida interrumpida. Encima tiene un nido de pájaros con unos pajaritos chiquitos, pero lo curioso es que tú, como ves la tumba, o sea, si la ves de frente, los pajaritos están viendo hacia abajo. Son 3 pájaros. Hace alusión a que es el papá, son los 2 hijos, y hasta abajo hay un pájaro caído muerto, que ese es el simbolismo de la mamá, o sea que la mamá ya no está con ellos. Pero es tan bonito porque él le seguía llevando flores, incluso se dice que la familia directa de ella sigue dejándole flores a la señora. Pasa igual que son las historias de los generales. En Toluca hay algo en particular porque está la historia de los alemanes intoxicados por comer carnitas en casos de cobres que no supieron limpiar, que no supieron curar. Entonces dices, ok, o sea, esto es chusco, es bonito y solamente lo he visto en estos sitios. Entonces, cada panteón tiene algo en particular. Incluso hasta los cementerios extranjeros que conozco tienen toques particulares que los hacen decir, bueno, pues es que esto es totalmente regio, es totalmente tapatío, es totalmente yucateco. Entonces es muy bonito eso, y es lo que más como que apasiona de esto, ¿no? Como conocer cada particularidad de uno. Entonces, si hacemos una síntesis de lo que nos estás comentando, básicamente, por un lado podemos ver la biografía de las personas que están ahí, ya sean personajes ilustres, ¿no? Que hicieron algo, digamos, entre comillas, importante, porque pues dentro de estos grupos de repente hay mucho político y pues bueno, cosas de la vida, ¿no? Que no de repente puede ser criticable, pero hay muchas tumbas que están dedicadas o que son el descanso de artistas, por ejemplo. También tenemos
de repente intelectuales, ¿no? No necesariamente desde el lado político, y también héroes, ¿no? Héroes militares o de batallas históricas en México. Y por otro lado también tenemos esta parte de las historias personales, ¿no? Como esto que estás contando de una familia que tiene este luto representado en un monumento. Y estos monumentos tal cual, ¿no? También tienen una propia categoría que entran en toda esta conversación del patrimonio funerario. El arte, bueno, que lo hemos llamado arte funerario, o que de repente lo hemos escuchado de esa manera. ¿Por qué el arte funerario es tan particular? ¿Y qué elementos podemos ver? Es decir, quizá lo más recurrente, no solamente en México, es un montón de ángeles, ¿no? De repente vemos tumbas y hay ángeles por todos lados. Pero no solamente es eso, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar ahí? Es decir, ¿por qué es tan particular y qué elementos les caracteriza? Ya sé que a lo mejor también la respuesta es un poco amplia porque, como dijiste al inicio de esta conversación, pues va a haber cambios estilísticos a partir de diferentes momentos históricos, pero de nuevo haciendo un panorama mucho más general por dónde podemos caminar y pues básicamente qué es lo que vamos a observar en ese tipo de arte funerario. Ok, nada más mencionando algo de lo que dijiste al inicio también, en los cementerios, aparte que podemos encontrar formas de sobrellevar pérdidas o artistas o políticos, no olvidemos los memoriales de lugares sobre eventos históricos. O sea, yo por ejemplo me impacté mucho con el memorial de las víctimas desaparecidas durante la dictadura de Pinochet. Estar ahí, tú sin ser chileno sientes el dolor del pueblo chileno al estar frente pues a estas columnas con nombres interminables de personas que encontraron y desgraciadamente ya estaban fallecidas, y otra lista que creo que ni está completa de personas que aún no han encontrado. Entonces de repente ir a cementerios, y está curioso porque bueno, me topé con muchas obras mausoleos de presidentes chilenos vandalizados por obvias razones, artistas, entre ellos el de Violeta Parra, que bueno, así dices, bueno, ya la estás viendo, te das cuenta pues el amor que tiene Chile sobre Violeta Parra, también el de Víctor Jara. O sea, cada uno tiene como esta sensibilidad, forma de que el pueblo le muestra su respeto, su dolor, incluso su desprecio a cierto personaje, ¿no? Pero no olvidemos los memoriales, eso hay que agregarlo también en la lista que mencionaste. Y aquí en México, bueno, sí, realmente los ángeles son lo que más vamos a observar. ¿Por qué Los Ángeles? O sea, porque bueno, vamos a ver que en el 19 hay una migración grande de europeos para México, y vienen maestros marmoleros que ya no se ven ahorita, porque bueno, ¿ustedes creen que si vamos a una marmolería nos van a hacer ángeles gigantescos? Ya no, porque ya no se tiene esa experiencia, esa escuela de antaño para hacer estas obras. Bueno, no voy a comparar el patrimonio de aquí con el de Europa, pero también, bueno, tiene mucha escuela lo de allá. Tenemos estas esculturas de personas levantadas, de Cristos o de vírgenes, estas vírgenes cargando al niño Jesús. Es lo que más va a predominar aquí en México. Y algo que siempre van a notar en los cementerios es la figura de la Virgen. La figura de la Virgen y las representaciones marianas en cualquiera de sus formas. Virgen de Fátima, la Virgen de la Soledad, la Virgen María, o sea, la Virgen de Lourdes, principalmente también en ciertas zonas del país hay muchas vírgenes de Lourdes, y es interesante como ver por qué hay tanta manifestación mariana de esta advocación aquí, en esta región, ¿no? Mi mejor amiga de la universidad, ella estudia toda la advocación mariana sobre la soledad, y ella de repente me dice, es que mira las características tal, y de repente iba a Panteón y digo, esta es la soledad. ¿Por qué? Por los elementos de Virgen de la Asunción. Esa, vírgenes y ángeles son lo que más van a encontrar. ¿Y por qué? Porque al final es con lo que los mexicanos se sienten más conectados. Y si se fijan, los ángeles suelen ser querubines, suelen ser estos angelitos bonitos, rizados, afeminados, que tienen estos toques, que esto es escuela italiana, estos estilos de ángeles, pero las vírgenes son estas madres dolientes. O sea, nosotros vemos las figuras de las vírgenes y todas las vírgenes están dolientes.
no hay ninguna virgen. ¿Por qué? Porque pues al final están llorando la muerte de alguien. Pues, o sea, aquí nos estás contando una pizca, ¿no? De toda este arte plasmado en diferentes estilos y seguramente tipo de materiales también, ¿no? Entonces, yo con esto que nos cuentas, Paloma, yo pienso que es una experiencia pues muy profunda y también reflexiva ir a un cementerio contigo. Cuando guste. Entonces sí, nos invitas ahí y pasando de hecho a este tema sobre dónde podemos, ¿no? Pues encontrar toda esta información, porque ya vemos, ¿no? Que pues realmente las líneas de trabajo que se han hecho al respecto pues son diversas, son muy amplias, porque son contextos, ¿no? Sociales pues muy complejos, pero que nos interesan mucho seguramente, y que pues también, ¿no? Que nos has mencionado, desde la academia se han hecho muchas investigaciones, pero también esta parte de compartir esa información que ya se generó, de compartirla, de difundirla y sobre todo divulgarla, pues a quienes les interesa, ¿no? Este tema. Y entonces ahí me gustaría que nos dijeras dónde podemos informarnos más respecto a este tema, que aparte es muy amplio, ¿no? Y pues obviamente pues sí queremos que nos cuentes, ¿no? Hablando de estos proyectos de divulgación, pues lo que tú haces desde México Funerario. Mira, sí, afortunadamente aquí en México sí hay pocos, pero sí hay libros. De hecho, ustedes en Ciudad de México tienen la meca de los libros sobre patrimonio funerario, más en especial el Cementerio de San Fernando, el Panteón de Dolores, el Panteón Francés, y más que nada ellos, la neta, honor a quien honor merece. La doctora Ethel Herrera, ella es la que se ha encargado de hacer estos libros que están en consulta virtuales. En el INA, en la mediateca, podemos encontrar las revistas con demasiados artículos sobre cementerios que se han hecho en estos coloquios que se ofertan cada año, ¿no? Creo que como que falta información para decir, hay estos artículos de acceso gratis para que la gente los consulte, porque incluso ya los libros también ya se encuentran digitalizados, que sí, hay unos que son un poco más... no para una lectura común, porque tiene términos arquitectónicos, tiene planos, tiene que tú lo ves y dices, oye, pues es que yo no lo estoy entendiendo, o sea, yo quiero ver, te explican bóvedas, bla, 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 pero también acercándose a los cementerios, no sé, tradicionales. Por ejemplo, ustedes allá, y lo vuelvo a repetir, ustedes tienen la dicha de tener los cementerios más grandes de aquí de México. La verdad, la necrópolis de Dolores es una... los dos Panteón Francés también tiene para irse y ver a estas figuras políticas, artísticas, pero también esténse como, no se hace mucha difusión de los eventos que se hacen en los cementerios, a veces solo se queda como para el mismo espacio, ¿no? Entonces, estar como al pendiente de decir, oye, ¿y qué tal si vamos a tal panteón a ver qué actividad va a haber? O de repente estar como más constante, porque a veces como los mismos administradores o las personas de los panteones ven que fuera de estas épocas de muertos no hay mucho interés, no hace nada. Entonces dices, pues si vamos a hacer una charla, pues que quede nomás entre nosotros, porque pues la gente no va a venir, porque pues no tiene nada que ver con la fecha, ¿no? Entonces es como acercarte a los espacios, checar las páginas de cultura que seguido hacen eventos, que incluso hasta galerías de fotos hacen en los panteones. ¿Por qué? Porque pues tienen temáticas como similares. Y bueno, yo lo que hago con México Funerario, México Funerario nació en la pandemia. Es un proyecto que nació en pandemia en resultado de que pues no iba a poder visitar cementerios durante un largo rato, y unos 3 días o 4 antes de que nos dieran el encerrón por completo, yo había visitado este segundo cementerio que les conté que abrieron después de Belén, y estaba viendo una tumba y dije, ok, ¿qué tal si me pongo ya tengo muchas fotos de los panteones, puedo empezar a investigar y puedo empezar a publicarlas?
al inicio México Funerario inició el 30 de mayo del 2020. Entonces empecé así. De hecho, la primera foto va dedicada al Panteón de Belén porque es un ala del Panteón de Belén. Pero yo iba como con la idea de decir, a mí me interesa esto, yo quiero subir lo que a mí me gusta. Pero cuando empezaba a subir, porque incluso toqué temas como de qué pasa cuando barres tu casa de noche, qué pasa cuando haces una limpia de huevo. Ahí empecé a ver y dije, a ver, mi tema es México Funerario, así se llama mi página, que tiene que haber cosas de saberes, de usos y costumbres, etcétera, en un tema funerario. O sea, no tiene nada que ver porque me muestras una tumba y al otro post me hablas de un nahual y al otro post me hablas de las brujas. Entonces, pues sé coherente, ¿no, Paloma? Entonces, dije, no, me voy a basar en subir fotos, en subir historias. Y empezaba con estos reels que antes se hacían en Instagram. Visitaba el cementerio donde está mi abuela y yo tomaba videos y me gustaba. Entonces fui perfeccionando, fui diciendo, bueno, esto sí. Y para mí el proyecto siento que empezó a tomar importancia cuando gente me decía, oye, ¿sabes qué? Es que fui de viaje a tal lugar y pasé por el panteón y te tomé una foto porque sé que te gustan. Entonces el hecho de ver que gente cercana a mí o incluso gente externa me dijera, ¿sabes qué? Pasé por tal lugar y le tomé una foto al panteón, ¿la quieres para que la veas? Porque dije, eso es lo que quiero, o sea, quiero que la gente conozca lugares que por alguna razón no pueden ir. Entonces, si yo no he podido ir a tal lugar, pero tú ya me mandaste la foto, yo la publico, tú me hiciste el favor de pasarme la foto, ahora yo te investigo para que la gente conozca estos sitios, ¿no? Entonces empecé a hacerlo así como de, a ver, vamos a platicar sobre quién está aquí, ¿no? Por ejemplo, Rita Pérez de Moreno, que es alguien de aquí de Guadalajara. ¿Quién es Rita Pérez de Moreno? Contar. Ah, mira, ella hizo esto, ¿no? Bueno, nos vamos a ir al cementerio de Père Lachaise en París. ¿Y qué tumbas están aquí? Hasta que pues empecé a recibir muchas fotos, muchas historias de, oye, es que fíjate que en el panteón de aquí con mi abuelita pasa esto. Y yo siento muy reconfortante y siento que mi labor como divulgador, historiador ha llegado a tal, eso, que me digan, es que vi un panteón y me acordé de ti. Es que te me vienes a la mente al ver el panteón. Entonces siento bonito porque, es que nos gusta cómo nos cuentas las historias de las tumbas, o sea, es que no nos aburres, nos platicas. Entonces, como lo dije en el coloquio en de divulgadores, pues sí, como todos, y ustedes no me van a dejar mentir, a veces uno tiene malas rachas, a veces uno no tiene bloqueos mentales, tiene bloqueos artísticos, y dije, ya no vale la pena continuar con esto porque pues no me está llevando a ningún lado. Pero por alguna razón no lo cerraba. Yo decía, no, espérate, Paloma, o sea, ya has estudiado mucho como para que lo cierres. Y pues miren, aquí estamos después de mucho tiempo. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Pues sí, eso pues es indicativo y seguramente no solamente en estas fechas, sino que pues seguirá creciendo porque pues al final como tú misma lo dijiste, pues es un tema que aunque le huyamos va a tocar en algún momento, ¿no? Y vamos a acabar, ¿no? Quizá en un cementerio. Nuestro o quién sabe, resto. Ya están llenos por ahí. O a lo mejor y bueno, y además también en una urnita. La cuestión económica también, ¿no? O sea, ya es, pues hay cuotas dependiendo de lo que quieras, pero esto que decías, ¿no? Que ahorita puedes decidir incluso ser abono, ¿no? Y allí una plantita. Entonces yo me iría, por ejemplo, si pudiera decidir, me iría por ese lado. Abono ahí para una planta de un árbol de mandarina o de plátanos. Pues sí, pero a ver, pensando en esta experiencia también en redes sociales y pues en la dinámica de los estudios del patrimonio funerario, pues ¿cuál dirías que es el futuro de este tipo de líneas de investigación? También ahorita que dijiste eso, Wendy, de las formas en la que nos espera, cómo vamos a terminar, también hubo una frase que una vez en un coloquio me llamó mucho la atención, que fue imagínate cómo van a cambiar los rituales funerarios del día que tú te mueras. O sea, cuando tú te mueras, ¿qué tanto más evolucionó
va a evolucionar, perdón, el rito funerario. Y que, por ejemplo, yo que tengo un hijo, pienso y digo, cuando él tenga tantos años, imagínate cómo va a ser la forma en la que él va a morir, cómo lo van a enterrar, que es algo que pues uno como madre dice, pues ojalá y a mí no me toque, ¿no? Pero dices tú, cómo a pesar de al pasar de los años, vamos adoptando nuevas formas. Sí, mucha gente está optando por terminar en urnas, pero también ya los gavetarios ya están llenos, güey. O sea, ya mucha gente optó por hacerse ceniza, y más a raíz del COVID, que hay gente que dice, ay no, es que yo no quiero que me coman los gusanos, que es un término propio. O sea, hay gente que le teme estar bajo tierra porque tiene una creencia de que es malo, o incluso hay gente que tiene la creencia de que ser ceniza va en contra de sus creencias. Entonces, como dices, pues cada quien. Y perdón, Omar, ¿me repites lo que me preguntaste ahorita? Es justo que esto que has tratado en redes sociales y que pues también se ha convertido en tu línea de investigación, básicamente ¿cuál sería el futuro, ¿no? Pensando un poco en cómo va a seguir desarrollándose los estudios del patrimonio funerario. Pues mira, algo que sí me ha quedado claro desde que formo parte de esta red iberoamericana es que tarde o temprano las gestiones y los mandos tienen que cambiar de manos, porque realmente las gestiones que se llevan actualmente son muy buenas, pero por alguna razón, ponle trabajo, edad, no se puede, y pues hay que darle chance a estas nuevas, pues como generaciones, ¿no? Hay muchas generaciones que traen ideas muy bonitas, hay ideas muy conservadoras. Entonces, pues yo creo que el futuro está simplemente en seguir divulgando para que la gente que viene atrás de nosotros, estas personas que todavía están atrás de nosotros, que apenas están construyendo este camino, digan, yo quiero hacer eso, o sea, a mí me gusta cómo lo hacen, pero yo lo voy a hacer por esta otra parte. O sea, tú lo haces de este modo, yo lo quiero hacer de este otro, y al final vamos a llevar ¿para qué? Porque al final de 10 a 15 años va a haber gente hablando de nosotros, de ti, de mí, de lo que hicimos por la divulgación del país, la divulgación de nuestra historia. Igual va a pasar con los cementerios. Al rato va a llegar alguien más y va a decir, oye, yo acabo de entrar a la carrera y yo quiero estudiar panteones, y va a hacer estudios de panteones buenísimos porque trae otras ideas, otras enseñanzas, otra perspectiva, que esperemos ver estos estudios tan ricos, porque también qué tanto van a prevalecer los cementerios, ¿sabes? Claro, con esas dinámicas cambiantes, pues a lo mejor ahora, bueno, ya existe dentro de los propios cementerios, ¿no? Las urnas para guardar otras urnas. Entonces, pues veremos en el futuro, y quizá eso es lo que se tiene que registrar históricamente. Y pues bueno, lamentablemente se nos va terminando el programa del día de hoy, pero es importante que quede el registro justo de dónde te pueden encontrar. Bueno, estoy en Instagram y en Facebook como México Funerario. Ahí no suelo subir contenido diario por el momento, no, porque vida godín, ¿no? Pero ahí recibo, y los invito a que si tienen, incluso a ti, Omar, Wendy, si tienen fotos de algún panteón, o si van, yo encantada de ayudarles, volvemos a colaborar juntos con las fotos, o sea, todo. Y ahí es como me encuentran en México Funerario, redes sociales, Facebook e Instagram. Pues ahí está también para que le pregunten, porque ahorita que mencionaba, ¿no? Para quien se interese incluso en estudiar esta temática desde la historia del arte, desde la arqueología incluso, también, sí, claro. Ya hay quienes se van por esa temática. Entonces ahí están las redes de Paloma, de México Funerario, para que le pregunten pues todo lo que se les ocurra o necesiten resolver del tema. Y pues también no olviden seguir a Libreta Negra MX en todas las redes sociales, ya no está Twitter, ahora es X, pero estamos en Instagram, Facebook, TikTok y todas las redes sociales, al menos las más populares, y también pues las plataformas de podcast, y por supuesto nuestro canal de YouTube. Así es, y pues bueno, muchas gracias, Paloma, por darte una vuelta aquí a La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Y pues es una conversación
sobre los cementerios, sobre el patrimonio funerario y un poquito de las historias que podemos encontrar ahí. Así que ya saben que si en estas fechas tienen la intención de visitar alguno de estos lugares, pues también pueden informarse con México Funerario y por supuesto tener el respeto para pues dar recorridos por estos espacios. Pero bueno, al final aquí vamos a dejar el programa, pero como siempre les decimos que no se les olvide que cultivamos memorias. Nos vemos la siguiente semana con otro gran tema. Gracias. Bye. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, por si no nos vemos. Seguimos cultivando memorias en la hoja suelta. No olviden compartir este podcast para generar más conversaciones. Deja un comentario o like para conectar contigo. Califícanos en esta plataforma. La hoja suelta es una producción de Libreta Negra MX, Wendy Osorio y Omar Espinosa. Síguenos en redes sociales. Cultivamos memorias.